Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. Porque en nuestra universidad encontrarás las respuestas para mejorar la vida de las personas. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Ciencias, humanidades, artes. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Hola muchachos y muchachas, ¿cómo están? Estamos realizando esta clase, que es nuestra clase número 20 de química, que corresponde al tema de química orgánica y reactividad. Esta clase lamentablemente no la pudimos realizar en vivo y se subió una vez que fue grabada, por lo cual yo espero que en los comentarios me indiquen todas las preguntas que despierte este tema, aun cuando esta clase es introductoria o estamos recién mencionando ciertos conceptos que van a ser de utilidad, porque esta clase se va a complementar con la clase de la próxima semana, que va a ser la última clase de nuestro módulo común de química. De ahí en adelante partimos con el módulo específico o electivo de química. ¿Ya? Hasta ahora nosotros habíamos hablado de los compuestos orgánicos. Principalmente habíamos hablado de nomenclatura. La clase pasada fue de la nomenclatura de los grupos funcionales. Y yo les mencioné, tanto para la nomenclatura de grupos funcionales como la nomenclatura de hidrocarburos, que es un tema que necesita imperiosamente de su capacidad de practicar la nomenclatura, ¿ya? Por más que yo les dé reglas o les indique las reglas de nomenclatura, es sí o sí la práctica la que los va a ayudar a soltar la mano y poder realizar los ejercicios como corresponde. Y por supuesto llegar a la PSU con la confianza que requerimos para poder abordar este tema. Nomenclatura orgánica y estequiometría han sido hasta ahora los dos temas de nuestro temario, en los cuales yo les he mencionado que la práctica es gran parte del trabajo necesario para la comprensión de los contenidos. Así que les recomiendo y les solicito que no dejen de lado eso. ¿Ya? Entonces, dicho eso, nosotros tenemos los compuestos orgánicos, que se clasifican principalmente por depender del carbono, del cual forma sus esqueletos, y poseer ciertas asociaciones con un grupo limitado de elementos. Pero, además de lo que hemos hablado, también tenemos que mencionar que los compuestos orgánicos reaccionan. Tienen ciertas pautas de reacción que son las que se van a abordar en este ítem del temario PSU, que es una parte que explícitamente el DEMRE menciona, reactividad en química orgánica. Muchas veces estos temas nos van a asustar porque nos van a aparecer compuestos que nosotros desconocemos sus nombres. Como siempre lo hemos dicho, no nos asustemos cuando encontremos nombres de compuestos que desconocemos, pero vamos a ir viendo ahora ciertas pautas para poder abordar este tema. Lo primero es clasificar estas tres tipos de reacciones, que son los tres tipos generales de reacciones que vamos a ver, que son sustitución, eliminación y adición. ¿Ya? Si nosotros partimos de este tipo de moléculas, por ejemplo, cuando hablamos de sustitución, que está mencionada acá abajo, hablamos que un grupo, que en este caso está simbolizado con la letra Y, que está unido al carbono central, va a ser simplemente reemplazado por otro. Así de sencillo, que en este caso es el Z en este ejemplo, y lo que obtenemos al final es que Z ocupa el lugar de I. Eso es una sustitución. Como dice ahí la definición, un grupo de la molécula es reemplazado por otro. No más que eso. Por otro lado, la eliminación es que un grupo es retirado de la molécula, dando origen a un doble enlace. Nosotros eso lo podríamos suponer, porque si eliminamos, aquí está la eliminación, si eliminamos un grupo, por ejemplo el Z, este carbono va a quedar con un enlace menos. Si es que lo eliminamos y no lo reemplazamos con nada. Recuerden que si lo sacamos de ahí y lo reemplazamos por otra cosa, ya no estaríamos hablando de eliminación, estaríamos hablando de sustitución. Pero si lo eliminamos, lo sacamos de ahí y no lo reemplazamos por nada, sí o sí este carbono va a necesitar compensar el enlace que le falta. Por lo cual, si se eliminan
grupos de ambos carbonos adyacentes, se formará inevitablemente un doble enlace, por lo cual la eliminación conlleva o sí tiene como consecuencia la formación de un doble enlace. El caso contrario es la adición, en la cual a partir de un doble enlace se logran unir dos nuevos grupos a estos carbonos que estaban formando el doble enlace. Es este doble enlace el que se rompe, por lo cual queda vacante un enlace por cada carbono para poder asociar dos nuevos grupos, en este caso A y B para este ejemplo, ¿verdad? Entonces estos tres tipos de reacciones nos van a dar las directrices para hablar de la reactividad en química orgánica. Y las vamos a complementar con otros conceptos como por ejemplo el concepto de nucleófilo y electrófilo. El nucleófilo, como dice esta definición, es toda sustancia que manifiesta una atracción de tipo electromagnética por las cargas positivas de los núcleos de ciertos átomos. Recordemos que un núcleo de un átomo está conformado por neutrones y protones. Los neutrones no tienen carga, son neutros, pero los protones son positivos, por lo cual nosotros podemos dar al núcleo una carga positiva, que es la que predomina. Todo aquel compuesto o aquel átomo que sienta atracción por el núcleo está sintiendo en el fondo atracción por las cargas positivas. Entonces, ¿quién va a sentir atracción por las cargas positivas? Aquellos átomos o grupos que tengan exceso de electrones o cargas negativas. Recordemos que son las cargas opuestas las que se van a atraer. Y existen nucleófilos de poder variable, como están graficados aquí. Estos excelentes nucleófilos, que están aquí mencionados, que en este caso son aniones, que tienen exceso de electrones, y pueden ser de otra forma también no ser aniones, ser neutros, pero aún así tener pares no enlazantes. Entonces, sí o sí, un requisito que mencionamos acá es que necesariamente deben existir electrones no compartidos. Así que ese es el requisito para definir un compuesto como un nucleófilo. Por otro lado, el caso contrario es un electrófilo, que es una sustancia que tiene atracción, pero por los electrones, es decir, que tiene atracción hacia las cargas negativas. Y las sustancias que van a ser electrófilos van a ser todas aquellas que tengan deficiencia de electrones, por lo cual van a sentir en el fondo una atracción por lo contrario, que en este caso son las cargas negativas. Y aquí tenemos algunos casos de electrófilos, que son los que están mencionados a la derecha. ¿Es necesario que los aprendamos todos de memoria? No. Normalmente la PSU nos va a indicar si que estamos hablando de un electrófilo o un nucleófilo, pero que manejemos o podamos intuir en base a su estructura o a su carga qué tipo de sustancia es muy útil. Resulta muy útil para poder predecir en el fondo el tipo de reacción que se va a dar. Entonces, hasta ahora tenemos los tres tipos de reacciones: adición, eliminación y sustitución, y además hemos definido por otro lado estos dos grandes equipos de sustancias que son electrófilos por un lado y nucleófilos, por otro lado. ¿Ya? Hablando de eso, vamos a empezar a unir conceptos. Por ejemplo, vamos a hablar de la sustitución nucleofílica. Estamos hablando ya uniendo dos conceptos. Una sustitución es cuando se intercambia un grupo por otro, y nucleofílica significa que el grupo que va a entrar a esta molécula es un nucleófilo. ¿Ya? Esta sustitución nucleofílica ocurre cuando una sustancia nucleofílica se acerca a un lugar deficiente de electrones. Ahí se va a provocar este intercambio y entre la sustancia que ataca y el atacado, y así se van a formar nuevas estructuras. Y vamos a tener dos tipos de sustitución nucleofílica. ¿Ya? ¿Cuáles son los mejores nucleófilos? En este caso, los que están arriba. Estos van a ser candidatos, muy buenos candidatos a sustituir otros grupos que sean nucleófilos, pero que tengan un menor grado de nucleofilia. Entonces, un tipo de sustitución nucleofílica es la sustitución nucleofílica bimolecular, que también se simboliza con esta sigla que es SN2. 2 porque es bimolecular. ¿Qué quiere decir eso? Que participan dos moléculas de este intercambio. La definición dice que actúa un nucleófilo fuerte en un lugar de baja densidad electrónica
compitiendo simultáneamente y desplazando al grupo saliente. Ahí está la clave de este concepto. Nosotros ya tenemos, esto es una sustitución. Sí o sí, un grupo que ya está va a salir y se va a reemplazar por otro que viene. El tema es que como es bimolecular, van a participar simultáneamente estos grupos que van a ser parte de este intercambio, entonces va a haber un desplazamiento. Si se fijan en la imagen de la derecha está el ejemplo, el famosísimo ejemplo del gato. Tenemos un gato de color gris que está en su camita y lo que ocurre en una sustitución nucleofílica de tipo bimolecular es que en algún momento se encuentran estos dos sustituyentes juntos, compitiendo. Entonces hay un desplazamiento del que viene entrando, que es este gato amarillo, y termina eso como consecuencia haciendo salir al gatito que está en la camita. Por lo cual hay una competencia. ¿Qué significa esto? Que este grupo que va a ser entrante debe ser un mejor nucleófilo o un nucleófilo de mayor fuerza, que recuerden que tenemos en la página anterior las distintas fuerzas de los nucleófilos. Los de arriba son los que son mejores nucleófilos. Entonces el requisito es que el grupo que va a entrar va a ser un mejor nucleófilo. ¿Por qué? Porque tiene que haber, aquí existe competencia y va a ser desplazado solamente si es que es un nucleófilo más fuerte que el que ya está. Por otro lado, y es muy bueno el ejemplo del gato, recuérdenlo siempre, bimolecular significa dos moléculas, en este caso dos gatos que participan en un momento, están simultáneamente compitiendo. Por otro lado, tenemos la sustitución nucleofílica unimolecular, que nos dice básicamente lo contrario, que participa solo un grupo, o que la reacción en realidad depende de un grupo. También hay un intercambio, también hay un grupo que sale y un grupo que entra, pero nunca están ambos simultáneamente en la molécula y nunca se da este fenómeno de competencia. Lo que dice la definición aquí es que el grupo original deja un espacio vacante en el que el nucleófilo consigue asociarse. La reacción no va a depender de la fuerza del nucleófilo que va a entrar. ¿Por qué? Porque, como dice el ejemplo de los gatos de nuevo, hay un gato gris que está acostado en la cama, pero espontáneamente o solo desocupa esta cama. Deja el espacio vacante y entra el segundo gato, que es el gato amarillo. El tema es que da lo mismo si este nucleófilo, que sería el gato amarillo, es fuerte o no, porque el espacio está vacante. En algún momento se genera esto que en el fondo es el espacio vacío y no va a depender de la fuerza del nucleófilo que va a entrar, sino que simplemente basta con que sea un nucleófilo. ¿Ya? Son dos ejemplos distintos y son casos completamente distintos que dan origen a moléculas que son también distintas. Otro tipo de reacción es la sustitución electrofílica, que ocurre cuando una sustancia electrofílica se acerca a un lugar con exceso de electrones. Casi siempre el exceso de electrones va a ser o va a corresponder a estos famosos dobles enlaces y se da comúnmente con sustancias aromáticas. Por eso también se puede llamar sustitución nucleofílica aromática. Por ejemplo, aquí tenemos un caso donde un electrófilo, que está simbolizado aquí con el E+, va a reemplazar a este hidrógeno y vamos a tener esta sustitución o este derivado sustituido. Eso es una sustitución electrofílica y recordemos ahí que tenemos la lista de electrófilos, que básicamente son sustancias con deficiencias de electrones, por lo cual andan buscando zonas donde haya muchos electrones. Es la lógica que hemos visto desde siempre, desde las primeras clases, para representar las asociaciones entre distintas sustancias. Entonces, esas son las formas que hemos visto o que vamos a ver en esta clase de reacciones químicas, en química orgánica, por supuesto. ¿Hay más? Sí, y vamos a entrar en detalle en la próxima clase, pero me interesa que pongamos mucha atención en los conceptos que hemos mencionado hoy. Los tres tipos de reacción y además los conceptos de nucleófilo y electrófilo. Además, vamos a repasar y vamos a retomar el concepto de sustitución nucleofílica unimolecular y bimolecular. ¿Ya? También vamos a mencionar reacciones de adición, que se generan cuando simplemente se añaden grupos a la molécula, grupos que antes no estaban, pero, y aquí hay que ser muy rigurosos,
Esto, si bien se parece a lo que veíamos antes de la adición electrofílica, la sustitución electrofílica no es lo mismo, porque en una reacción de adición el doble enlace desaparece, porque en el fondo estos enlaces, este enlace que es el que forma el enlace doble, el segundo enlace, el enlace pi, como ustedes recordarán, termina reemplazándose por la asociación al grupo que va a adicionarse. Pues en este caso, de este ejemplo, es el bromo, que se va a añadir, se va a adicionar, pero a costa del doble enlace. Es decir, se sacrifica el doble enlace. Esta es una reacción de adición, que no es lo mismo que la reacción de sustitución electrofílica que acabamos de ver. ¿Ya? Es simple diferenciarlas, ya que en estas reacciones un compuesto orgánico se le agregan elementos a partir del rompimiento de la insaturación. Las insaturaciones, recordemos que son los dobles enlaces que están presentes en una molécula orgánica. Entonces, cuando veamos que un doble enlace desaparece y aparece un grupo nuevo, sí o sí estamos hablando de una reacción de adición. Pero recuerden, por favor, para hacer la distinción de sustituciones es que tiene que estar involucrado el doble enlace. Por otro lado, el lado contrario, en las reacciones de eliminación, es donde va a aparecer un doble enlace a costa de un grupo que va a salir. Por ejemplo, aquí tenemos este grupo hidroxilo, que es el grupo OH, que va a desaparecer y va a aparecer este doble enlace. Como dice esta definición, al contrario de las reacciones de adición, en las reacciones de eliminación se eliminan ciertos átomos o moléculas de una estructura y se forman enlaces dobles o triples en la molécula original. ¿Ya? Las insaturaciones recuerden, son los dobles enlaces. Cuando un hidrocarburo está saturado, significa que tiene todos los hidrógenos posibles. Es decir, que tiene solo enlaces simples. Eso significa saturado. ¿Ya? Un compuesto que tiene dobles enlaces, es decir, que tiene insaturaciones, puede perfectamente experimentar una reacción de hidrogenación, que es básicamente una adición de hidrógenos. También se pueden añadir otros grupos, como por ejemplo halógenos. Se puede hacer, por ejemplo, una hidrohalogenación, en la cual una molécula como esta, en este caso que tenemos bromo e hidrógeno, se va a añadir sobre un doble enlace, estamos hablando aquí de adición, y vamos a terminar que este doble enlace se va a romper y cada uno de los carbonos va a alojar uno al hidrógeno y el otro al bromo. Y eso sería, por ejemplo, una hidrobromación. Vamos, por supuesto, a retomar esos nombres y ese tipo de reacciones en las clases siguientes. En la clase siguiente que nos queda. Pero quiero que entiendan básicamente que la eliminación y la adición siempre van a tener dando vueltas un doble enlace y ese doble enlace va a ser el que se va a romper o el que se va a formar, que no es lo mismo y no confundirlo con las sustituciones. Vamos con la pregunta desafío de la Universidad Mayor. Un compuesto X reacciona con el ácido clorhídrico y se forma este compuesto que está ahí, que tiene 4 átomos de carbono, 9 de hidrógeno y 1 de cloro. De acuerdo con esta información, X es un hidrocarburo, A, con un doble enlace, B, acetilénico, C, saturado y D, con dos dobles enlaces y E, aromático. Lo que nosotros tenemos que ver en esta pregunta es que este compuesto, que es el producto, terminó asociando o añadiendo a su estructura el cloro, por lo menos el cloro que está presente en el ácido clorhídrico. Nosotros podemos suponer que esto es una adición en la cual se logra agregar el cloro y también un átomo de hidrógeno a esta molécula. Entonces, ¿qué podríamos suponer que existía antes de que se agregara esto? Bueno, precisamente podríamos suponer que a partir de un doble enlace se generó este fenómeno de adición. Y la única respuesta que nos satisface esta situación es la A, con un doble enlace. ¿Ya? Vamos a dibujarlo posiblemente en siguientes casos para que veamos después en detalle las hidrohalogenaciones. Lo vamos a ver la próxima semana en detalle, pero ya deberíamos haber podido suponer que esto se trataba de una adición.
Esa fue la pregunta de desafío de la Universidad Mayor. Vamos con las siguientes. En la siguiente ecuación, que está simbolizada ahí, corresponde a una reacción de... ¿Y qué tenemos nosotros acá? Tenemos un benceno al cual, al reaccionar con esta molécula, terminamos con este grupo metilo que se añade a esta estructura, este anillo aromático. Pero, tenemos que diferenciar. Podríamos fácilmente inclinarnos por la opción de una adición, pero nosotros sabemos y debemos ser rigurosos en darnos cuenta que una adición siempre es a costa del doble enlace, y este enlace aquí no desaparece, se encuentra aquí mismo. Por lo cual, esta pregunta tiene una pequeña trampa, y es que nosotros podríamos caer al no contemplar que aquí hay un hidrógeno. Hay un hidrógeno que no está simbolizado, y lo que ocurre, si lo miramos ahora, es que esto es un reemplazo de este hidrógeno por este grupo metilo, y los dobles enlaces que están en la estructura se conservan perfectamente, por lo cual esto es una reacción de sustitución. ¿Ya? Espero que lo vean. Es una pregunta clásica que puede generar, que en el fondo contiene una trampa. Al no simbolizar este hidrógeno nos puede hacer caer y pensar que esto es una adición. Pero es la alternativa B, que corresponde a sustitución. Vamos con el ejercicio 2. Dada la siguiente reacción, que es la que está señalada ahí, ¿cuál opción indica correctamente cómo se forman los compuestos 1 y 2, que son los que están... A ver, no está el puntero. Ahí está. Que son compuesto 1 y compuesto 2. En la reacción entre el 2-bromo-2-metilpropano, 2-bromo-2-metilpropano y etanol, 2-bromo-2-metilpropano es este que está acá. Y el etanol es este de acá. Entonces, ¿qué ocurrió en esta reacción? Primero tenemos este compuesto al cual se le va a sustituir, y podemos verlo porque este bromo es reemplazado, sale de acá y se sustituye por este resto de molécula de etanol. Entonces eso es un caso clásico de sustitución, donde tiene que desaparecer una parte que ya tenía la molécula para ser reemplazada por otra. Entonces sí o sí el compuesto 1 se obtiene producto de una sustitución. Espero que lo estén viendo. ¿Ya? Y el compuesto 2 se forma por... ¿Y qué tenemos acá? Tenemos que se forma un doble enlace y desaparece un sustituyente que es el bromo. Entonces, cuando algo desaparece y se forma un doble enlace, estamos hablando y cayendo en la definición de eliminación. ¿Ya? Espero que esta pregunta no genere problemas, porque esta pregunta podíamos abordarla perfectamente con los contenidos que vimos en esta clase. Y esta pregunta es además una pregunta oficial de un modelo DEMRE. Entonces, la respuesta es de sustitución para el compuesto 1 y eliminación para el compuesto 2. Pregunta 3. Esta es una pregunta que corresponde a materia de las clases pasadas, como vamos a ver para refrescar memoria. El radical alquílico denominado isopropilo corresponde a ¿cuál de los siguientes? Les doy un tiempo y recordemos para resolver esta pregunta que hablamos de un radical. Nos podemos confundir y pensar en el o pensar en una molécula, en un hidrocarburo con la forma iso, pero aquí estamos hablando solamente del radical, y es un radical que va a tener una ramificación. ¿Cuál de los siguientes radicales podría tener una ramificación si estuviera unido? Para ser un radical debe estar unido a un resto, a un esqueleto. Entonces tenemos que imaginar el esqueleto. Si por ejemplo, el primero estuviera unido a este esqueleto que estoy simbolizando con rojo, sería solamente un grupo metilo. Si estuviera unido a este esqueleto, sería un grupo etilo. Ahora, si estuviera unido a este esqueleto, ahí sí estamos hablando de un isopropilo. Es decir, 3 carbonos, por eso es el pro, es radical, por eso el il, e iso, porque normalmente ahí hablamos cuando tenemos una ramificación. ¿Cierto? El caso siguiente sería un propilo, así simplemente, y el otro caso sería un butil, tiene 4 carbonos, sería un butilo,
y sería el sec-butilo, que es una denominación que vamos a usar mucho menos. ¿Ya? Ahí está, en el fondo, simbolizar la respuesta correcta, que es la C del isopropilo, pero también tenemos las alternativas que correspondían al resto de los casos. ¿Ya? N, para irme en el fondo entendiendo esta nomenclatura que a veces es un poco difícil, N siempre va a ser la forma lineal. Cuando existe otro tipo de forma, se indica con la N la forma lineal. ¿Ya? Ejercicio 4. En un proceso controlado ocurre la siguiente secuencia de reacciones. Y tenemos que el compuesto X, cuando reacciona con hidrógeno molecular, es decir, H2, se obtiene un compuesto I. Cuando ese mismo compuesto I reacciona con ácido clorhídrico, se obtiene el siguiente compuesto, el cual logró añadir un átomo de cloro. Entonces tenemos que ir suponiendo qué son X e Y respectivamente. Lo que yo recomiendo para resolver este ejercicio es ir desde hacia atrás, desde el final, acá, hacia el principio, o sea, ir al revés. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? Producto de esta reacción con ácido clorhídrico, se logra incluir en la molécula un átomo de cloro. Es decir, que probablemente tengamos un caso de hidrocloración o hidrohalogenación. Recuerden que eso significa añadir, o un caso de adición de un átomo de cloro y un átomo de hidrógeno. Por lo cual se logró añadir a partir de la molécula preexistente, que es I, el cloro y un átomo de hidrógeno, y para eso se tuvo que romper un doble enlace. Con eso inmediatamente suponemos que I tenía un doble enlace, por lo cual es un eno, es un alqueno, ¿cierto? Como vemos acá, tiene 3 carbonos y no va a perder carbono, nunca perdió los carbonos, solo perdió un doble enlace, por lo cual sería un propeno. Puedes escribir aquí propeno. ¿Ya? Hasta ahí, hasta I estamos bien. Ahora tenemos que ver qué es X. Y es entonces un propeno, tiene un doble enlace, pero tiene ese doble enlace luego que se agregó o que reaccionó con hidrógeno molecular o con H2. Es decir, que después de añadir 2 hidrógenos o de hidrogenar esta molécula, se quedó con un doble enlace. ¿Qué significa eso? Que anteriormente tenía 3 enlaces. Entonces, X es una molécula, un alquino, que tiene 3 carbonos, por lo cual es un propino. ¿Ya? Hasta ahí podemos mencionar, y la alternativa sería X propino y EI un propeno. Vamos a pegarle una vuelta más. Miren, pensemos en lo siguiente. Carbono, 1, 2, 3. Carbono, 1, 2, 3. Nos faltan hidrógenos, ¿verdad? Perdón, me falta un carbono. Carbono, 1, 2, 3. Y nos queda otro carbono más. 4 carbonos. Y este es CH3. Y este es un CH. Esto es un propino, que nosotros dijimos que X era un propino, o sea, la molécula inicial. Se le añaden 2 hidrógenos que van a atacar, en el fondo se van a adicionar sobre estos enlaces que son múltiples, estos triples enlaces. Por lo cual se va a sacrificar uno de estos enlaces y se va a obtener que el primer carbono va a estar unido a 2 hidrógenos, que uno de estos es el hidrógeno nuevo que se añadió. Van a quedar 2 enlaces. Recuerden que se sacrificó uno del triple. Aquí aparece otro hidrógeno más. Y el último queda igual. Entonces tenemos esta molécula, que vendría siendo I. La otra es X. Y posteriormente ahí se le añade un átomo de cloro, que va a estar acá. Cloro. Un hidrógeno, desaparece el doble enlace porque hay una adición, entonces este carbono queda como CH3 y el último es el que no sufrió ningún cambio,
entonces con esto terminamos con exactamente la misma molécula que nos plantean. Es decir, después de 2 adiciones sucesivas de una hidrogenación, la primera adición, y la segunda adición es una hidrocloración. Ya, esta es una pregunta también de un modelo DEMRE oficial. Vamos con la pregunta 5. Al reaccionar propeno, que es la molécula que está ahí señalada, con ácido clorhídrico, básicamente lo mismo que estamos, casos parecidos a lo que estamos viendo, se puede afirmar correctamente que 1. ¿Se produce una adición? Sí, efectivamente lo que estamos viendo. Se va a sacrificar este doble enlace y se va a añadir, lo voy a dibujar aquí mismo, un hidrógeno y un cloro. No sabemos si el sentido podría ser el cloro acá también y el hidrógeno al otro lado. ¿Se forma 2 cloropropanos? Sí, se puede formar perfectamente porque se podría añadir el cloro acá y con esto se armaría un 2 cloropropano. Y tercero, ¿se libera hidrógeno? Y eso es incorrecto. No se libera hidrógeno, sino que el hidrógeno se termina también añadiendo a la molécula porque esto es una adición. Entonces la respuesta debería ser solo 1 y 2. Ejercicio 6. Un compuesto X reacciona por adición con ácido clorhídrico produciendo un compuesto con la siguiente fórmula. Al respecto, ¿es correcto afirmar que X es un? Esta pregunta es exactamente igual a la que vimos en la pregunta de desafío. No es que esté repitiendo, o sea, estoy repitiendo la misma pregunta. Se pueden dar cuenta que tiene distintas alternativas. No estoy desafiando su memoria a corto plazo. Lo que estoy haciendo en el fondo es mencionarles que esta pregunta se repitió en el modelo DEMRE de más de un año. Lo pongo aquí, ya sabemos que la respuesta es la D con un enlace doble, pero quiero decirles en el fondo que esta clase de preguntas se puede repetir y las tenemos que manejar, porque han aparecido en más de un año y es muy bueno y muy útil para todos ustedes que puedan manejar esta clase de preguntas. Ya muchachos, les pido como siempre, les pido disculpas en realidad por no haber podido realizar esta clase en vivo. Espero que las preguntas que despierte esta clase las puedan manifestar en los comentarios de este video y además que recuerden que esta es una clase que se va a complementar con la clase que viene. Sí o sí quedan conceptos un poco al aire, quedan preguntas que a lo mejor nos faltaba un poquito de conocimientos para poder resolverlas y lo vamos a ver la próxima clase, en nuestra última clase del módulo común. Además, les menciono que a partir de la próxima semana vamos probablemente a partir con nuestra clase, vamos a tener un cambio de horario. Una de las razones para ver si es que el cambio de horario nos favorece con el tema de las transmisiones en vivo y probablemente tengamos las clases los días viernes. Así que les recomiendo estar atentos a las redes sociales de Puntaje Nacional para cualquier información que nos ayude con respecto al cambio de horario. Hasta luego muchachos, que estén muy pero muy bien, suerte con ese estudio, ánimo que queda poco, pero nos va a ir bien. Chao, chao. Todos tienen una idea, todos tienen un sueño que los desvela, todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza, pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción, concreta ese sueño dormido, saca ese proyecto a la luz. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores.